En este tutorial vamos a explicar las ventajas y desventajas de un sistema de alarma cableado y de un sistema de alarma inalámbrico. Veremos qué tipo de alarma puede ser mejor para usted dependiendo de sus necesidades para instalar un sistema de intrusión. En el mercado, principalmente, hay dos tipos de alarmas: las que sus elementos van cableados y las que sus elementos van por baterías. Vamos a empezar por las desventajas de una alarma cableada. La instalación del cableado es más difícil. No se pueden instalar mandos a distancias para la comodidad del cliente, y si se quieren poner más sensores de zonas A en la placa, hay que instalar módulos expansores adicionales. Ahora vamos a ver las desventajas de una alarma inalámbrica. Los sensores inalámbricos dan menos seguridad. Se pueden producir falsas alarmas cuando la batería de los sensores está agotándose. El mantenimiento de estas alarmas es más costosa, porque hay que cambiar las baterías de los sensores cada un determinado tiempo. Las alarmas inalámbricas pueden tener problemas con los inhibidores de frecuencia, y los elementos son más costosos. Veamos ahora las ventajas de una alarma cableada. Los sensores, al ir cableados, son más difíciles de sabotear. Hay un menor costo de mantenimiento al ser todo cableado. El cable sirve para futuros cambios de centrales de alarmas por unas más modernas. La detección de los sensores es más rápida, y cualquier sensor cableado de cualquier marca sirve para instalarlo en este tipo de alarmas. Y ahora, las ventajas de una alarma inalámbrica. Al ser los sensores inalámbricos, no se va a ver ningún cable por ningún lado. Los elementos van con baterías. Si se quieren añadir más elementos a la instalación como sensores nuevos, es más fácilmente, y la instalación de una alarma inalámbrica es mucho más rápida que una cableada. Aquí termina este tutorial. Dependiendo de sus necesidades, puede optar por un tipo de alarma o por otra. Existen las alarmas híbridas, que se pueden poner elementos cableados y elementos inalámbricos, pero esto lo veremos en otro videotutorial. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página en Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofrecemos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.